En esta asignatura lo que vamos a tratar es de comprender el mundo en el que vivimos, porque los procesos migratorios no se dan al margen de los condicionamientos estructurales como es el mundo globalizado en el que vivimos, el neoliberalismo y el pensamiento único. Es una asignatura que pretende profundizar en los antecedentes históricos y territoriales de los movimientos migratorios en la cuenca del Mediterráneo. Nos parece fundamental abordar este aspecto porque sin tener en cuenta estos antecedentes resulta mucho más difícil entender cómo son estos movimientos en el presente. En esta asignatura intentaremos mostrar que aquello que somos y lo que hacemos viene en buena parte determinado por el lenguaje que utilizamos para interpretar la realidad. Vivimos en un mundo globalizado y en un mundo globalizado las fronteras físicas, las vallas, los muros tendrían que ser replanteados, pero difícilmente podremos llevar a cabo esta tarea si antes no somos capaces de problematizar, de cuestionar nuestras fronteras conceptuales, es decir, nuestras fronteras mentales, lingüísticas, que marcan nuestra visión del mundo. No es una tarea fácil, pero es necesaria y urgente porque hay mucho en juego. En esta asignatura estudiaremos el régimen legal de los derechos y deberes de los inmigrantes en España. Por ejemplo, sus derechos a tener su documentación, a la participación política, a la educación, a que sean defendidos en juicio. Estudiaremos ese régimen tanto para los inmigrantes en situación regular, es decir, que tienen autorización para residir en España, pero también para los inmigrantes en situación irregular. Los inmigrantes irregulares también tienen derechos y esos los estudiaremos en esta asignatura. En esta asignatura lo que tratamos es de analizar las causas estructurales que explican los movimientos migratorios. La movilidad humana no se refiere solo o principalmente a una solución biográfica individual de cada una de las personas, sino que responde a causas que afectan a colectivos enteros, a causas que tienen que ver con injusticias sociales, económicas, culturales, que afectan a colectividades, que explican el porqué de esos movimientos y que nos permiten entender con mejores argumentos y con mejores fundamentos las razones y los efectos de las migraciones humanas. Todos sabemos que en la actualidad la inmigración se suele asociar a la idea de problemas, de tensiones, de rechazos, de conflictos. Más allá de si estos problemas son reales o imaginarios, o son discursos que se instrumentalizan para atacar a la inmigración, es innegable que estamos hablando de realidades que se deben entender, estudiar, analizar y en muchos casos intervenir sobre ellas. En esta asignatura lo haremos, y lo haremos desde la perspectiva del antirracismo, el análisis de los discursos anti-inmigración que se realizan, pero también de las prácticas de vulneración de derechos que padecen muchas personas inmigradas o descendientes de poblaciones que en algún momento han inmigrado. Esta asignatura hace referencia al marco jurídico internacional y europeo sobre los derechos de entrada y estancia de las personas, entre otros derechos. Se tratará el marco de Naciones Unidas y también el primer pacto global sobre una migración segura, ordenada y regular y sus déficits. En relación a la Unión Europea, lo que analizaremos será el reparto competencial entre las instituciones de la Unión y los distintos Estados miembros. Y veremos e incidiremos especialmente en el control de las fronteras exteriores, en las vías de acceso regular, quién puede decir qué, si se accede a la Unión Europea o si se accede a algún Estado miembro, así como las vías de expulsión en caso de migración irregular. En esta asignatura vamos a trabajar la crisis ambiental a causa de la mala gestión de los territorios y cómo esta provoca la expulsión de poblaciones que se ven obligadas a no solo marchar de sus propios territorios y dirigirse a las ciudades o a otros territorios a nivel mundial, pasando a ser población legal a población ilegal. Y de manera importante, una situación muy crítica para las mujeres de estos países. Conocer qué tipo de acciones pueden llevar a cabo los municipios en materia de inmigración es vital para asegurar el acceso a los servicios básicos. En esta asignatura veremos elementos como el empadronamiento
de la población recién llegada. También observaremos qué marcos tienen las administraciones locales para asegurar el acceso a los derechos básicos y finalmente también observaremos qué medidas o intervenciones existen dentro de los planes de acogida impulsados por la Generalitat. En esta asignatura vamos a tratar tres grandes temáticas. En primer lugar, el concepto de integración, un concepto polisémico y del cual vamos a analizar las principales dimensiones. En segundo lugar, la gobernanza multinivel de las políticas públicas de integración, sobre todo desde una perspectiva comunitaria, estatal, autonómica y local. Y finalmente nos vamos a fijar en el proceso de elaboración de las políticas públicas de integración. Como ya sabéis, en las últimas décadas del siglo XX, en las que llevamos del siglo XXI, muchas personas de países empobrecidos llegan a Europa. Los países europeos, para hacer frente a esta situación, ensayan diferentes modelos de gestión. En esta asignatura analizamos estos modelos de gestión tanto en la parte teórica, es decir, el enfoque y la mirada donde se plantean, como en la parte práctica, es decir, cómo son llevados a cabo. Esta asignatura ahondará en cómo las personas creamos nuevas realidades sociales, cómo nos autorregulamos y cómo también generamos imágenes e identidades junto con otras personas de nuestro entorno y contra el otro o con el otro. Además también veremos las tensiones existentes para la construcción de una sociedad diversa. El año pasado se movieron alrededor de 270 millones de personas en el mundo, lo que supone alrededor del 3,5% de la población mundial. Saber el impacto, los efectos que tiene este movimiento de la población en lugares, en regiones, en países es fundamental, sobre todo en términos de magnitud e intensidad. Los movimientos migratorios en el siglo XXI representan un fenómeno complejo, cambiante, en permanente movilidad y por lo tanto necesitamos disponer de técnicas y metodologías para conocerlo, para entenderlo, para cuantificarlo. En esta asignatura vamos a desarrollar las metodologías de tipo cualitativo como las entrevistas, los focus group, la observación participante, metodologías todas ellas que nos han de permitir conocer con rigor una realidad sobre la que luego tendremos que intervenir. En el máster en movimientos migratorios vamos a realizar un seminario de experiencias locales, nacionales e internacionales. Así, cuestiones como, por ejemplo, cómo se gestiona un plan de ciudadanía local o cómo es la situación en un campo de refugiados del Líbano y qué vinculación tiene con Cataluña este campo de refugiados o qué son las ciudades santuarios en Estados Unidos, son temas que van a entrar en este seminario. Conjuntamente con profesionales, activistas e investigadores analizaremos distintos casos y vamos a sacar metodologías de intervención. En este seminario se presentarán las investigaciones más relevantes en el ámbito de las migraciones y la cohesión social y también se observarán con detalle qué tipo de metodologías se están utilizando en estas investigaciones y qué implicaciones políticas y sociales tienen para la inclusión social. En esta asignatura vamos a trabajar la cuestión de la diversidad religiosa, que es una cuestión fundamental para entender los cambios que han supuesto los movimientos migratorios en nuestro país en los últimos 20, 30 años. La situación es muy diferente de la que había en anteriores épocas y la realidad también es muy distinta. Estamos demasiado acostumbrados a pensar la inmigración desde una perspectiva global, internacional, y la pensamos en términos de movimientos de población, flujos, la posibilidad de controlarlos, pensamos en fronteras y en estados. Pero si abordamos la inmigración desde una dimensión más humana, nos daremos cuenta que el ámbito local es de suma importancia. Es un ámbito en el que se mueven una multitud muy amplia de profesionales, pero también de no profesionales, de organizaciones, de voluntarios, de personas que de manera planificada o no planificada, coordinada o no coordinada, intervienen en la realidad, en las realidades de las poblaciones inmigradas. En esta asignatura abordaremos las demandas y reivindicaciones de las personas migradas, así como las estrategias y organizaciones también para luchar por la dignidad humana.
Para ello será necesario, como no, introducirnos en algunos de los aspectos concretos y también en algunos colectivos específicos, como por ejemplo gays, lesbianas, bisexuales y trans. La mayor parte de inmigrantes quieren trabajar, quieren ganarse la vida trabajando. En esta asignatura lo que vamos a estudiar es qué es lo que dice la legislación para garantizar que tengan un trabajo decente, un trabajo digno, tanto para los inmigrantes en situación regular como para los inmigrantes que no disponen de esa autorización para trabajar. En esta asignatura se analizan los colectivos que son especialmente vulnerables, por ejemplo, refugiados, menores no acompañados y víctimas de trata. Todos ellos tienen un marco jurídico de protección a nivel internacional que los Estados deben integrar y desarrollar a nivel interno. Analizaremos especialmente los temas de identificación y de prueba especialmente complejos para determinar cuáles son las personas que integran dichos colectivos.